Capítulo 17. Busque los equivalentes del aquí y ahora que debe hacer un analista cuando un paciente saca un tema que implica una interacción infeliz con otra persona. Por lo general los terapeutas exploran la situación con gran profundidad y tratan de ayudar al paciente a entender su rol dentro de la transacción, a investigar las opciones de comportamientos alternativos, a estudiar la motivación inconsciente, a tratar de adivinar las motivaciones de la otra persona y a buscar patrones, es decir, situaciones similares que el paciente haya creado en el pasado. Esta estrategia tradicional tiene limitaciones. No solo el trabajo tiende a intelectualizarse, sino que muy a menudo se basa en datos inexactos suministrados por el paciente. El aquí y ahora ofrece una manera de trabajar mucho mejor. La estrategia general es encontrar un equivalente en el aquí y ahora de la interacción disfuncional. Una vez hecho esto, el trabajo se vuelve más exacto e inmediato. Algunos ejemplos: Kate y los rencores permanentes. Kate, un paciente de mucho tiempo y un psicoterapeuta en ejercicio, relató una interacción muy cáustica con su hijo adulto. El hijo, por primera vez, decidió hacer los arreglos para el viaje anual de campamento y pesca de la familia. Aunque complacido con la adultez de su hijo y con verse aliviado de la carga, Kate no logró soltar el control y cuando intentó pasar por encima de los planes de su hijo e insistir enérgicamente sobre una fecha un poco anterior y un lugar diferente, su hijo explotó llamándolo invasivo y controlador. Kate estaba devastado y completamente convencido de que había perdido para siempre el amor y el respeto de su hijo. ¿Cuál era mi tarea en esa situación? Una tarea de largo alcance, a la que volveríamos en el futuro, fue explorar la incapacidad de Kate para soltar el control. Otra más inmediata fue ofrecer consuelo y asistir a Kate a restablecer el equilibrio. Traté de ayudar a Kate a tomar perspectiva de modo que pudiera comprender que este contratiempo no era más que un episodio fugaz en el horizonte de toda una vida de interacciones de amor con su hijo. Consideré ineficaz analizar en gran detalle y con profundidad este episodio entre Kate y su hijo, a quien yo no conocía y cuyos verdaderos sentimientos solo podía conjeturar. Era mucho mejor, pensé, identificar y trabajar por medio de un equivalente del aquí y ahora de ese hecho desestabilizante. ¿Pero qué hecho del aquí y ahora? Es ahí cuando se necesitan las grandes orejas de conejo. Casualmente hacía poco había derivado a Kate un paciente que después de un par de sesiones no había vuelto. Kate había experimentado una gran ansiedad con respecto a perder a ese paciente y estuvo atormentado por mucho tiempo antes de poder confesarlo en la sesión anterior. Kate estaba convencido de que lo juzgaría con dureza, que no le perdonaría haber fallado y que nunca le volvería a derivar un paciente. Notemos la equivalencia simbólica de estos dos hechos, tanto en uno como en otro. Kate presupuso que un solo acto lo mancillaría para siempre a los ojos de alguien que estimaba. Elegí tratar el episodio del aquí y ahora por su mayor inmediatez y precisión. Yo era el sujeto de la aprensión de Kate y podía acceder a mis sentimientos en vez de tener que limitarme a conjeturar sobre los de su hijo. Le dije que me estaba interpretando mal por completo, que yo no tenía ninguna duda sobre su sensibilidad y compasión y que estaba seguro de que realizaba un excelente trabajo clínico. Era impensable para mí ignorar toda la larga experiencia con él sobre la base de este único episodio y le dije que le derivaría más pacientes en el futuro.
En un análisis final, estoy convencido de que este trabajo terapéutico sobre el aquí y ahora fue mucho más poderoso de lo que habría sido una investigación sobre el allí y entonces de la crisis con su hijo y de que él recordaría nuestro encuentro mucho después de haber olvidado cualquier análisis intelectual del episodio con su hijo. Alice y la grosería. Alice, una viuda de 60 años, que busca desesperadamente un nuevo marido, se quejó de una serie de relaciones frustradas con hombres que con frecuencia desaparecían de su vida sin dar ninguna explicación. En nuestro tercer mes de terapia realizó un crucero con su último cortejante, Maurice, quien expresó su desazón por su costumbre de regatear precios, su desvergonzada manera de ponerse primera en la fila a empujones y de correr para conseguir los mejores asientos en los autobuses de las excursiones. Después del viaje Maurice desapareció y rehusó contestarle las llamadas. En vez de embarcarme en un análisis de su relación con Maurice, recurrí a mi propia relación con Alice. Yo estaba consciente de que también quería escaparme y tenía placenteras fantasías en las que ella me anunciaba que había decidido dejar la terapia. Aunque descaradamente, y con éxito, había negociado unos honorarios de terapia considerablemente más bajos, seguía diciéndome lo injusto que era que le cobrara tanto. Jamás dejó de hacer algún comentario sobre los honorarios, sobre si los había ganado con mi trabajo ese día o acerca de mi reticencia a darle siquiera un arancel para jubilados. Además, presionaba para tener tiempo extra sacando temas urgentes justo al final de la sesión o dándome cosas para leer, durante su propio tiempo, como me decía su diario de sueños, artículos sobre la viudez, sobre el valor terapéutico de llevar un diario, o la falacia de las creencias de Freud. Sobre todo carecía de delicadeza y, del mismo modo que había hecho con Maurice, había convertido nuestra relación en algo vulgar y grosero. Sabía que este aquí y ahora era sobre lo que teníamos que trabajar y la sutil exploración de la manera en que ella había vulgarizado nuestra relación resultó tan útil que meses más tarde un caballero mayor recibió totalmente perplejo sus llamadas de disculpa. Mildred y la falta de presencia. Mildred había padecido abuso sexual de chica y tenía tanta dificultad en su relación física con su marido que su matrimonio estaba en peligro. En cuanto su marido la tocaba sexualmente, comenzaba a revivir sucesos traumáticos del pasado. Este paradigma volvía muy difícil trabajar sobre la relación con su marido porque exigía que primero se liberase del pasado, un proceso que la intimidaba. Al examinar la relación del aquí y ahora entre nosotros dos, pude apreciar muchas similitudes entre la manera en que se relacionaba conmigo y la manera en que se relacionaba con su marido. A menudo me sentía ignorado en las sesiones. Aunque era muy buena contando historias y tenía la capacidad de entretenerme durante largo tiempo, me resultaba difícil estar presente con ella, es decir, unido, comprometido, cerca de ella, con una cierta sensación de reciprocidad. Ella divagaba, nunca me preguntaba nada acerca de mí, parecía tener poca curiosidad sobre mi experiencia durante la sesión, nunca estaba ahí relacionándose conmigo. Poco a poco, a medida que fui concentrándome en ese espacio intermedio entre ella y yo demarcado por la relación, y en el grado de su ausencia y en cómo me sentía excluido por ella, Mildred empezó a darse cuenta del grado en el que exiliaba a su marido y un día comenzó una sesión diciendo, por alguna razón, no sé bien por qué,
hice un gran descubrimiento: nunca miro a mi esposo a los ojos cuando hacemos el amor. Albert y la rabia contenida. Albert, que viajaba más de una hora para venir a mi consultorio, a menudo experimentaba pánico en situaciones en que sentía que lo habían explotado. Sabía que estaba lleno de furia, pero no encontraba manera de expresarla. En una sesión describió un encuentro frustrante con una novia que, según él, estaba obviamente tomándole el pelo. Sin embargo, lo paralizaba el temor a enfrentarla. Yo sentí que la sesión era muy repetitiva. Habíamos pasado bastante tiempo en muchas sesiones discutiendo el mismo material y yo siempre sentía que le había brindado poca ayuda. Podía sentir su frustración conmigo. Dio a entender que había hablado con muchos amigos que habían cubierto los mismos puntos y en última instancia le habían recomendado que le echara todo en cara y que cortara la relación. Traté de hablar por él. Albert, déjeme ver si puedo adivinar lo que está experimentando en esta sesión. Usted viaja una hora y me paga bastante dinero. Sin embargo, parece que nos estamos repitiendo. Siente que no doy nada que sea muy valioso. Digo las mismas cosas que sus amigos, que las dicen gratis. Tiene que estar desilusionado, ya que se siente estafado y enojado conmigo por darle tan poco. Hizo una pequeña sonrisa y reconoció que mi estimación era bastante exacta. Me había acercado bastante. Le pedí que lo repitiera con sus propias palabras. Lo hizo con un cierto temblor, y yo respondí que, aunque no podía estar feliz de no haberle dado lo que quería, me agradaba mucho que declarara estas cosas directamente. Era mejor ser sinceros entre nosotros y, de todos modos, él había estado transmitiendo esos sentimientos indirectamente. Todo el intercambio resultó muy provechoso para Albert. Sus sentimientos hacia mí eran análogos a sus sentimientos hacia su novia y la experiencia de expresarlo sin un resultado calamitoso fue poderosamente instructiva.